La corriente artística del surrealismo parte desde el predominio del inconsciente, de los sueños y lo onírico. Según André Breton, uno de los principales exponentes del movimiento, este se basa en convertir las contradicciones de los sueños y la realidad en una realidad absoluta, una superrealidad. Magritte, el pintor belga que se convirtió en uno de los principales expositores del movimiento haciendo su propio surrealismo. El artista utilizaba un juego de imágenes ambiguas, ausencias y representaciones, denotando significado a través de palabras y objetos, para generar una sensación de empatía a todas aquellas ideas profundas que hemos tenido alguna vez y también cambiando la percepción de la realidad para sensibilizar al observador. Magritte se reconocía a sí mismo como un hombre que transmite pensamiento a través de la pintura. Su obra se destaca por la ironía, irreverencia, imaginación y subversión de lo tradicional. Los Amantes es una pintura surrealista realizada en París en 1928 bajo la técnica del óleo sobre lienzo. En ella se representa el beso de una pareja con los rostros cubiertos por telas. Actualmente se ubica en los pasillos del Museum of Modern Art en Nueva York. Ante eso, nos preguntamos, ¿cuáles son los conocimientos sobre esta obra? ¿Qué hace sentir? Sí, lo conozco, es del periodo surrealista y es del autor René Magritte y se llama Los Amantes, pero la impresión que me dio cuando la vi por primera vez, inmediatamente lo asocié con amor a ciegas. O sea, estaba relacionado con lo que ellos quieren explicar allí, o sea, reflejar, comunicar. Es la perfección de la imagen, el movimiento de los velos con los que tienen envuelto su cara, quizás la seguridad, la firmeza del amor que se tienen. Es más o menos lo que percibo de esa obra. El tema de esta obra es el amor, protagonizado por dos personas. Sus rostros son tapados por dos velos húmedos. Sabemos que son hombre y mujer, adultos por sus formas de vestir. Además, se entiende que son pareja porque se están besando. Predominan los colores pino tinto, azul, negro y blanco, haciendo una mezcla entre colores cálidos que producen cercanía y fríos que generan lejanía. A primera vista, el cuadro pareciera representar una forma de amor, un beso entre una pareja. Sin embargo, las telas que cubren sus rostros le dan un giro total a la pintura. Esto le dice al espectador que quizás hay algo más profundo en su significado. La forma en la que yo definiría a Los Amantes sería el amor como secuestrador de la racionalidad y catalizador del caos latente. Esto por varias razones. Primero que nada tenemos lo más resaltante de esta obra, que es el beso de los dos amantes. Un beso como acto de amor y de cariño propiamente. Luego pasamos a lo que nos genera más impacto del cuadro, que en este caso serían las telas o las capuchas que cubren el rostro de estos amantes. Lo que nos puede generar esa sensación de secuestro, de asfixia y también de prisión. Mismas capuchas que nos harían entender esa racionalidad secuestrada por la pasión, porque todo el mundo cuando se enamora, o mejor dicho, cuando nos enamoramos, no somos completamente racionales. Otro aspecto muy importante es el entorno que rodea a la pareja. En este caso tenemos oscuridad y también tinieblas, demostrándonos que el amor puede estar rodeado de tinieblas y de caos sin que nos demos cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque sencillamente estamos enamorados y, como bien comenté anteriormente, nuestra razón está en cierta forma secuestrada. Por parte de los colores también tenemos cosas bastante curiosas. En el caso de la chica la vemos vestida de rojo, un color que simboliza el amor, la pasión y el deseo, mismo que a veces nos lleva a la irracionalidad y a no conocer completamente a esa persona con la que estamos. Por parte del color negro del traje del hombre tenemos esa elegancia, pero también ese misterio. Y es que la atracción también es un cúmulo de deseo y de misterio. Por último tendríamos el beige de las capuchas, simbolizando esta calma y en cierta forma tranquilidad. Algo también a destacar sería la vestimenta de la pareja, que en este caso es un vestido y un traje. Algo no solamente elegante, sino completamente formal. Y es sumando todos estos factores que tendríamos que el amor
es este secuestrador de la racionalidad y también catalizador del caos latente. La guinda del pastel en este caso la tenemos dada por el movimiento artístico, que es el surrealismo. Y la pregunta es, ¿qué es más surrealista que el amor? Ante esto, nos preguntamos, ¿qué significa esta obra? ¿Cuáles son las distintas interpretaciones que se le dan? ¿Un amor secreto? ¿Amor prohibido? ¿Desconocidos que se aman? ¿El amor ciego? ¿La oscuridad del amor? ¿Una pareja que se esconde? ¿Hasta qué punto conocemos y vemos a las personas que amamos? ¿Lo asfixiante que puede ser el amor? ¿Es el amor una utopía? Es una obra bastante controversial porque mueve muchísimo, ya sea desde cualquier década, cualquier cultura, porque es un mensaje o varios mensajes que se puede interpretar de distintas maneras y puede llegar desde distintos ámbitos, y hasta en la actualidad es bastante ese mensaje que él trata de transmitir. Es interesante que a través de un beso prohibido se pueda incluso asociar con amores pasados, puede ser incluso un amor imposible o puede ser un amor o deseo contenido. Pero ya hablando desde los códigos visuales, hablando desde lo denotativo y códigos sociales en sí, la figura justamente de una mujer y un hombre, un par de amantes que, quieren revelar su amor ante el otro, hay una armonía que se manifiesta a través de un beso, pero está cortado por algo muy claramente que es justamente la manta blanca que los cubre, eso que permite que no haya contacto en sí. Entonces, a través de esa manta le puede sacar muchísimas metáforas a toda la imagen, muchas connotaciones, como cuáles. Puede ser justamente la misma soledad que tiene el ser humano, que es inherente a uno, el evadir verdades, el tratar de ilusionarse, o el mismo deseo que no está muy claro, que no le importa y se va de jeta, en otras palabras. Pero si vamos incluso a lo que pudo haber llevado a René incluso a poder transmitir esto, es que, él fue muy influenciado por la muerte de su madre, que el cuerpo flotando con justamente su vestido blanco lo marcó de por vida, él siendo muy niño. Y esto puede ser incluso hasta un reflejo, ya hablando de los aspectos psicológicos, de cómo ese amor maternal nunca lo tuvo, y ese, en cierto modo, sadismo, cómo influenció su vida familiar, cómo él puede ver incluso el amor, si está o no, y actualmente hasta lo podemos trasladar a lo que estamos viviendo con la pandemia, que ahora los besos se tienen que dar a través de un tapaboca, pero ¿qué significa ese tapaboca para nosotros? Un símbolo de bioseguridad, o vivir realmente, estar enamorado de alguien, o tener una máscara ante alguien, vivir con las mentiras o evadir justamente lo que es uno y lo que uno puede proyectar a la otra persona. Para hablar de la obra Los Amantes de Magritte, obviamente tenemos que hablar del surrealismo, y sobre todo el surrealismo figurativo, porque ya habrán estudiado que el surrealismo puede ser onírico, puede ser abstracto y obviamente puede ser figurativo. En el caso de la obra Los Amantes de Magritte, estamos frente a una pintura que supone el armado de un mensaje que está inscrito dentro del movimiento artístico del surrealismo, pero figurativo, y supone entonces que la representación que se hace del objeto ya no es una representación en sí misma y listo, sino que además de eso es un puente de comunicación para que el espectador pueda completar la obra. Creo que en esta obra de Los Amantes de Magritte es súper marcado el hecho de que en efecto el espectador puede completar esa obra, y eso ocurre, así como lo veo yo, a través de 3 factores que hay que considerar cuando uno analiza esta pieza.
Por una parte, creo que hay que considerar el hecho de que el fondo de la figura, así como ocurre no solamente en esta obra, sino en muchas de las obras de Magritte, está poco trabajado, pero no desde el punto de vista del manejo de la técnica para pintar, sino poco trabajado en el sentido que tiene pocos elementos que están llenando el fondo. En muchas ocasiones, de hecho, el fondo es plano, como ocurre con esta obra de Los Amantes, y eso supone pues que hay una forma muy rápida de hacer que la figura se destaque por sobre el fondo inmediatamente. Es decir, el espectador no se dispersa con respecto a lo que está en el fondo, sino que en efecto puede leer directamente lo que está viendo en la figura. Eso creo que es una de las características no solamente de esta obra, sino de toda la obra de Magritte, ¿ok? Entonces uno puede finalmente pues conectarse directamente con el objeto, es decir, la obra te está diciendo claramente qué es lo que tienes que leer y no te pierdes en el espacio que supone el cuadro, ¿ok? Eso por una parte. Otra de las características que veo es que en efecto hay un trabajo con la frontalidad. Frontalidad que puede haber entre estos dos personajes, por ejemplo, porque uno está frente a otro, nosotros los estamos viendo de perfil, pero ellos están de frente. Pero también hay otras obras de Magritte en las cuales nosotros podemos ver a los personajes de hecho de frente al observador, es decir, al espectador. Eso habla del hecho de que hay una vinculación casi que afectiva entre el espectador y la obra propiamente dicha, y eso es, entre las muchas características, otro de los elementos que permite que el espectador pueda completar esa obra, porque al estar el personaje viéndote directamente, o en este caso que estos dos personajes están viéndose mutuamente, pues uno como espectador puede completar la información de lo que está pasando o lo que nosotros pensamos que está ocurriendo en la obra. Otra característica que veo es que además, y una vez más esto es una constante en la obra de Magritte, hay un velo que desdibuja el rostro de los personajes. Siempre hay como un icono que está por encima de la cara del personaje. Y en este caso, pues este velo que está envolviendo las caras de estas dos personas, que son la figura que nos presenta la obra. Creo que esto es una manera de, por una parte, pues desdibujar el propio fenotipo de la persona que está siendo representada, lo cual supone que el espectador puede imaginar quién es, puede completar perfectamente. Si estamos viendo estos dos personajes con esta capa que los envuelve, pues nosotros no sabemos si son personas adultas o si son unos niños o si son personas muy mayores. No sabemos cuál es el color de su piel, no sabemos cuál es su religión, cómo es el fenotipo propiamente que tienen. Nosotros no tenemos idea de quiénes son, solamente sabemos cuál es la acción que está ocurriendo, y en consecuencia el espectador puede completar la información acerca de qué es lo que pasa entre estos dos personajes, quiénes son. Esto trae como beneficio el hecho de que el espectador se pueda identificar directamente con estos personajes. Es decir, es como que si yo pudiera ponerle mi cara a alguno de estos dos personajes allí. Lo cual supone que entonces este observador, que es el público, puede hacer las veces de esta persona que termina de pintar lo que está observando allí. Creo entonces que estas tres características son fundamentales para entender esta obra, que es, por una parte, lo que les contaba, que el fondo es prácticamente desdibujado, es decir, es absolutamente plano, y en consecuencia pues el valor que tiene está agregado es por el uso del color y por la textura, pero no hay elementos adicionales que nosotros podamos ver en el fondo, lo cual supone que entonces la figura es absolutamente destacable. Eso por una parte. Por otra parte, lo otro que les contaba, que era el hecho de que estos personajes están o de frente al espectador en el resto de las obras de Magritte, o en el caso de Los Amantes, pues uno frente al otro, lo cual supone ya un acto de complicidad con el espectador o entre estos dos personajes. Y lo otro que les hablaba era de esta constante en la obra de este artista de tapar la cara del personaje, de modo que el espectador pueda, sí, identificarse directamente con estos personajes e incluso completar la información. Aunque nos estén dando algunos elementos y uno pueda ver, por ejemplo, en esta obra, que pareciera ser un hombre y una mujer,
bueno, uno puede hacerse la idea de quiénes son y cómo son y completar esa información. Pero el resto de los datos que podríamos tener si estas personas no tuvieran el velo colocado encima, pues no los conocemos. Y en consecuencia ahí diría yo que viene el trabajo del espectador. Algunas interpretaciones del cuadro lo ven como una metáfora de lo prohibido, del amor imposible, de aquel sentimiento donde no basta solo con amarse. Habla de algo más profundo, del amor que no puede remediarse, pues no todo es como parece y no todos los besos precisamente reflejan amor. Otras interpretaciones que se le ha dado a esta obra parten del uso de los pañuelos en la pintura de Magritte. Este elemento refleja un suceso vivido por el pintor a los 14 años, cuando su madre, diagnosticada con ansiedad y depresión, se lanzó al río muriendo ahogada. Magritte vio cómo sacaban el cuerpo de su madre con un pañuelo cubriéndole el rostro. Sin embargo, no hay pruebas que evidencien que este hecho sea el causante del uso de los pañuelos. Incluso, el pintor negó que estuviese relacionado, pero es importante tener en cuenta que el surrealismo es la representación de lo onírico y lo inconsciente. En conclusión, Los amantes puede reflejar una especie de contradicción subconsciente. Sí, Magritte habla de una forma de amor, pero no desde el romanticismo, sino desde la imposibilidad y el dolor que conoció desde su infancia y lo acompañó hasta sus últimas pinturas.